Todo inicia de una manera muy inusual. Este albino de acá, quien parece ser nuestro protagonista, despierta en medio de un callejón. Extrañado por esto, recorre las calles. Habiendo llegado a una calle muy transcurrida, se pregunta qué es ese lugar. Todos ahí perplejos se le quedan viendo caminar. Algunas murmuran preguntándose qué hace un noble por esos lugares y si acaso está de incógnito. Por su parte, nuestro protagonista dice en su mente entender el idioma de esa gente, mas no comprenden a qué se refieren. Mientras una mujer compraba fruta, nuestro protagonista se acerca descaradamente. El vendedor y la señora voltean nerviosos, a lo que nuestro prota solo lo saluda con naturalidad y sigue su camino. Confundido, menciona que nunca antes había visto esas monedas, pero no solo eso, sino que siendo un país tan grande, no logra averiguar en dónde está. Luego de haber recorrido por un largo rato la ciudad, se cruza con diferentes tipos de personas. Ve a un grupo equipado con espadas y armaduras hablando cerca de un laberinto. Nuestro prota supone que son mercenarios, aunque tampoco nota que el país esté por estallar en guerra. Intrigado por recabar información, planea vender algunas de sus cosas. En eso ve una tienda de tasadores, así que decide entrar. El vendedor lo recibe amablemente, pero al percatarse que es un noble se pone nervioso. Por su parte, nuestro protagonista lo saluda y pregunta si está disponible. El vendedor contesta que sí, pero en su mente se pregunta el motivo por el cual un noble está en su tienda. De pronto escucha a nuestro prota decir que le gustaría vender algo, así que contesta que primero debe examinarlo. El albino saca su espada y dejándola en la mesa, se pone a ver los productos de la tienda. En eso ve un mapa el cual no reconoce para nada. Mientras lo veía con atención, escucha al vendedor decir que el decorado de esa espada es magnífico y con un diseño jamás antes visto. Al percatarse de lo que dijo, el pelicastaño se disculpa por ser tan insolente. Nuestro prota lo tranquiliza, aclara que no piensa enojarse por un simple cumplido y ya dejado eso de lado, le pregunta por el precio. El vendedor contesta que está dispuesto a dar 200 monedas de oro. Sin dudar, el prota acepta y a los segundos un montón de monedas aparecen en la mesa. Nuestro albino le agradece, sin embargo le pregunta si tiene algo para guardarlas. Aquel vendedor le ofrece unos modelos de monedero. Aprovechando que está allí, le pide que le venda el mapa de la pared. El vendedor acepta, pero antes le pregunta qué monedero prefiere. Nuestro prota lo deja a su criterio, cosa que pone nervioso al tipo. Tras elegir el accesorio, le muestra cómo guardar las monedas. El albino queda asombrado al ver esto. Sin embargo, el vendedor le menciona que los que tienen magia especial son más caros y hay menos variedad de modelos. Al oír la palabra magia, el albino se pregunta si acaso es muy distinta a la hechicería. Sin más, lo vemos caminar en la calle. Destaca lo similar que se siente el ambiente en ese lugar al país del que proviene. Sin embargo, ese mismo parecido le hace sentir fuera de lugar. Nuevamente pensando en recabar información, menciona que debe buscar a alguien que lo ayude, una persona que no tema decir lo que piensa, que tenga un mínimo decente de moral y lo suficientemente listo como para leer entre líneas. Mientras pensaba en todo esto, un sujeto lo detiene. Nuestro prota le pregunta qué necesita. Sin embargo, el tipo pelinegro solo le advierte que no vaya por ese callejón. Nuestro protagonista le agradece, pero cuando el tipo estaba por marcharse le lanza una moneda. El tipo atrapa la moneda sin dificultad y le pregunta qué quiere. Nuestro prota se disculpa y presentándose como Lisel, le dice que solo quiere hablar. Al mismo tiempo que dice esto, suelta unas monedas, así que el tipo le ordena que lo siga. De este modo llegan a un bar. El pelinegro pide al bartender separar un cuarto del fondo y mientras van, Lisel saluda al camarero, el cual también lo ve de forma extraña. Ya en la mesa le sirven una copa. El pelinegro le pregunta qué es lo que quería preguntarle, pero antes que nada, Lisel quiere que se presente, puesto que solo intercambiar información sería muy aburrido. Podría contarle de su profesión, antiguas novias o lo que le guste, cualquier cosa para poder conocerlo. El pelinegro sin opción le dice que se llama Gil, un aventurero solitario de rango B. Nunca ha tenido novia y tampoco planea tenerla. Sí, él es un lobo solitario frío y sin sentimientos. Sabiendo esto, Lisel deduce que tal vez aquellas personas que vio en la ciudad también sean aventureros. Le menciona que aunque no quiera novia, de seguro mujeres no le ha de faltar. Gil dice que puede creer lo que quiera y tomará lo que dijo como un cumplido. Es aquí donde Gil se pone más alerta, sintiendo curiosidad por saber quién es Lisel. Gil es el único rango B que actúa en solitario, pero ni se ha inmutado por su presencia. No tiene idea si Lisel es realmente poderoso o solo es un noble que no sabe nada del mundo. Lisel toma de su copa, mencionando que Gil parece muy inteligente, preguntando si está en lo cierto. A esto Gil le pregunta si también responderá las preguntas que le haga. Lisel pregunta qué tanto quiere saber de él, contestando que quiere saber todo, incluido su historial amoroso en detalle. Lisel empieza diciendo que no tiene trabajo ni nada para probar su rango en la sociedad
sociedad y por su historial de damas, le dice que un hombre no tiene memoria, todo un caballero. Gil no siente que le esté mintiendo, pero tampoco es una presentación muy amable, a lo que Liselle comenta que es porque no le hizo las preguntas correctas. Gil se dice que no pretende sospechar de él ni tampoco indagar más sobre su identidad, pero siente algo de curiosidad. En eso Liselle dice que vayan al grano, sacando un mapa y abriéndolo en la mesa. Para empezar le pide que le hable sobre la situación de aquella zona en el mapa. Gil menciona que está en Parteda, la capital del reino. Mercade es un país mercante y Cabana, el país de los minerales mágicos. Cuenta que hace mucho tiempo Mercade y Cabana tuvieron sus escaramuzas, pero últimamente se han calmado. Para Liselle es obvio lo que hace la nación mercante Mercade. Cabana ha de tener muchos recursos naturales y grandes minas, así que le pregunta a Gil qué opina de Parteda, la capital. A este le da flojera contestar una pregunta tan vaga. Sin embargo, Liselle le pide que diga brevemente lo que piensa, pues con eso le basta. Gil contesta que hay buenas posadas, rica comida y los trabajos no están mal. Además, es un sitio cómodo para los aventureros. Esto le da la idea a Liselle de que mucha gente debe entrar y salir de la capital, así que en este país ningún tipo de persona llamaría la atención. Aquí Liselle dice que solo pensaba hacerle unas preguntas, pero quiere pedirle un favor. Gil le comenta que sí, ya que la paga fue demasiada por la información que le dio, preguntando si quiere que sea su guía, tal vez un guardaespaldas o un atento aventurero que lo acompañe. Gil solo estaba bromeando, pero el sinvergüenza de Liselle dice que quiere que sea todos ellos. El pelinegro le pide que al menos disimule, preguntando si esto era a lo que quería llegar. Liselle contesta que sí, pero al final la decisión es solo suya. Gil suspira y le pregunta por cuánto tiempo quiere contratarlo. Liselle le dice que por ahora solo será un mes, los primeros días deberá estar con él y explicarle muchas cosas. Después de eso, sería acompañarlo cuando lo necesite. Gil obviamente no va a regalar su trabajo y le pregunta cuánto va a pagarle por todo esto. Liselle saca su lado negociante preguntando qué tan duro está dispuesto a trabajar. Gil se lo toma con gracia y acepta preguntando con quién cree que está hablando, así que Liselle cierra el trato, haciendo su primera petición. Luego de esto alquilan unos cuartos para que Liselle tenga donde pasar la noche. Gil toma asiento y le pregunta si ahora sí se lo explicará todo. Liselle afirma que sí, aclarando que lo que va a contarle es completamente cierto. El pelinegro le cree, puesto que no ganaría nada mintiendo. Liselle cuenta que llegó a este reino sin saber nada y viene de un lugar que aquí no existe. No sabe si todo pasó por casualidad o fue obra de un tercero. Recuerda haber estado hablando con su subordinado y de pronto apareció en un callejón del lugar. Habiendo llegado, caminó por varios sitios y es casi igual que en su país. Por eso hace que todo se sienta aún más extraño, como si el mismo mundo se hubiera salido de su eje. Le dice que hablará en base a esta premisa, así que si no le cree, puede dejarlo aquí. Gil le pide que continúe. Liselle le pregunta si acaso le cree, a lo que el pelinegro contesta que sería una mentira muy tonta, pero ya dejándose de tonterías, lo llama señor aristócrata y le pide que se presente. Sin más remedio, Liselle revela que acaba de heredar su título, que en realidad es un duque y que su cargo es canciller. Al escuchar esto, Gil le pregunta si acaso significa que es la mano derecha del rey. Liselle se lo confirma, cosa que sorprende al pelinegro. Después de todo, lo ve demasiado joven. Liselle agrega que su rey era tan maravilloso que nunca sintió que su edad fuera un impedimento. Gil le pregunta si no puede volver, a lo que Liselle contesta que no lo sabe. Sin embargo, está seguro que si llegan a tener problemas sin él, buscarán la forma de hacerlo volver. Ante esto, Gil le cuestiona por no buscar él mismo la forma. Liselle reconoce que es una idea tentadora, pero prefiere dejárselo a su rey, ya que esa es su especialidad, así que hasta entonces asumirá que está de vacaciones y las disfrutará. Al día siguiente se despierta temprano y va a tocarle la puerta a Gil. Este le pregunta si quiere ir a alguna parte, a lo que nuestro protagonista contesta que le gustaría convertirse en aventurero. Al principio Gil duda, pero al ver que no está bromeando, acepta acompañarlo a comprar equipamiento. Luego de esto van al gremio. El pelinegro le explica lo básico. Los aventureros aceptan los trabajos que otros les piden y ese gremio actúa como intermediario para ello. Dicho esto, se acercan al recepcionista. Este les avisa que el maestro del gremio no se encuentra en ese momento, así que les pide volver otro día. Liselle aclara que vino a inscribirse en el gremio. El recepcionista mira a Gil y pregunta si acaso la estocada no le explicó nada. Esto deja confundido a Liselle. Entonces el recepcionista le cuenta que ese es el sobrenombre del pelinegro. Gil deja en claro que no lo escogió él, pero dejando esto de lado, el recepcionista le explica que ese gremio tiene derecho a rechazar intervenciones del gobierno, así que no aceptan inscripciones de nobles, caballeros ni similares, así que le pide que se retire. Gil le avisa que no es lo que cree, ya que ese albino no es un noble. El recepcionista no le cree. Sin embargo,
Gil recalca que no lo es. Sin más, el recepcionista acepta atenderlo. Con todo listo, el tipo se presenta como Stud. Le pide a nuestro prota que se pinche el dedo con ese objeto. Lisel lo hace y ve cómo se derrama una gota de sangre que al caer en una hoja hace que esta brille. Hecho esto, pensaba en lamerse el dedo. Sin embargo, Gil lo detiene y lo regaña por ser tan descuidado. Con todo listo, Stud le entrega su tarjeta del gremio y seguido de esto saca unos libros para explicarle sobre las solicitudes de trabajo. Menciona que el gremio presta enciclopedias con los monstruos y plantas que pueda solicitar, y en caso de tener dudas puede consultarlas o preguntar directamente en recepción. Lisel le pregunta si vende esas enciclopedias. Stud contesta que no, pero que puede consultarlas de forma gratuita. Además advierte que está prohibido sacar del edificio cualquier libro del gremio. Dicho esto, sujeta una hojita y le dibuja un mapa hacia una libreta que vende libros de todo tipo de especialidades. Lisel se lo agradece y como agradecimiento le acaricia la cabeza. De este modo se despide. Todos en el gremio quedan asombrados preguntando si acaso acaba de acariciar la cabeza del cero absoluto. Stud se toca la cabeza preguntándose qué fue eso. 3 días después vemos a Lisel leyendo. En eso Gil toca la puerta y entra al cuarto. Lisel le da la bienvenida y pregunta cómo le fue con lo que pidió. El pelinegro contesta que bien y le pregunta si no se cansa de leer. En eso toma un libro y lee el primer párrafo que encuentra. Ahí Lisel narra lo que sigue de memoria, dando a entender que se ha leído todas, preguntando si le gustó la lectura, pero a Gil le pareció más una idiotez. Luego cierran los libros. Lisel menciona que ya casi es mediodía, así que se irán a almorzar y luego de eso pasarán por el gremio. Gil le pregunta si por fin aceptará un trabajo, contestando que así es. Al llegar, Lisel saluda a Stud. Él obviamente lo recuerda. ¿Cómo va a olvidar el noble que le acarició la cabeza? Lisel toma asiento y le dice que vino a escuchar lo que faltaba de la explicación para aceptar el trabajo. En eso otro aventurero habla en voz alta, mirando de una forma extraña que la estocada acaba de llegar, exclamando que realmente ha caído muy bajo, pues quería ver quién se había unido a la famosa estocada, y resulta ser un señorito fino con pinta de noble. Pero tanto Gil como Lisel lo ignoran, y Stud le da una lista con las reglas del gremio. El aventurero sigue quejándose con Gil, ya que rechazó su invitación y se unió a un novato, preguntando qué tiene en la cabeza. Gil solo lo mira con desprecio, preguntando quién se supone que es él. Obviamente esto molesta al aventurero. Gil solo dice que no le hable, porque no lo conoce y tampoco son amigos. Ante esto el aventurero le hace una pregunta indecente, preguntando si ese tipo, refiriéndose a Lisel, estuvo tan bueno, a lo que el frío y serio de Gil contesta que al menos está mejor que él. Esto lo escuchan Stud y Lisel, quien le dice a Gil que su contrato era por un mes, pero que sería mejor dejarlo hasta aquí, mientras que Stud lo llama indecente. En cualquier caso, para Lisel es un problema que hablen mal de Gil. El aventurero le pregunta qué fue lo que dijo. Lisel se levanta de la silla y mirándolo de frente, aclara que Gil y él unieron fuerzas porque hicieron un trato. El aventurero lo llama presumido por haber comprado a la estocada y ahora creerse el importante. Lisel pregunta si acaso cree que Gil se vendería por unas cuantas monedas, pues si eso piensa, le pide que ahora mismo le pague más que él para que se lo lleve, aunque duda que lo logre convencer. Esto molesta al aventurero y presume tener también un rango B, al igual que Gil. Sabiendo esto, Lisel lo felicita. El aventurero se ríe pensando que ganó. Sin embargo, a Lisel le desagrada la sobremanera que alguien de su calaña osa compararse con algo que a él le pertenece, refiriéndose a Gil. Esto hace enfurecer al aventurero y saca su espada llamándolo malnacido. De inmediato corre para atacarlo. Vemos como Stud se pone de pie, pero Gil se interpone frente a él, bloqueando su ataque y rompiendo su espada a la mitad. El aventurero se queda boquiabierto. Acto seguido, Gil da un giro y le da una patada, estampándolo contra la pared al aventurero. En eso Lisel voltea a ver a Stud, viendo que está por usar su magia, pero tomando su muñeca lo detiene, recordando que los empleados del gremio no pueden meterse en peleas de aventureros. Stud cancela su magia y recalca que solo puede negarse si les piden arbitraje, pero no está prohibido. Lisel entiende esto, mencionando que le preocupaba que lo castigaran y le da dinero para las reparaciones de la pared, pidiendo que dejen lo del trabajo para otro día, yéndose así del gremio. Ya en los cuartos, Gil bebe un vaso de licor. Recuerda que en ese momento su cuerpo se movió por instinto y no pudo evitar proteger a Lisel, recordando las palabras que le dijo al aventurero sobre querer compararse con el rango de Gil, pero sobre todo haber dicho que le pertenece. Ante esto solo se ríe, diciendo que ni que fuera su caballero. En un nuevo día los vemos desayunando. Lisel destaca el buen sabor, cosa que Gil no cree que sea cierto. De repente el capitán de los caballeros irrumpe en el lugar, preguntando por un hombre que se hace pasar por noble y se está hospedando en ese lugar. La dueña se molesta
molesta y le pide que no acuse a sus clientes de cosas tan extrañas, pero el capitán insiste y pide autorización para verificar si la información es cierta. En eso ve a nuestro protagonista tomando el té, se queda helado y confundiéndolo con un noble se disculpa por su descortesía. Lisel lo tranquiliza, aclara que él no es un noble, sino un aventurero. El tipo le pide que no le crea y le pide que no sea mentiroso. Luego de esto, Lisel y Gil salen a caminar al bosque para iniciar su día como aventurero. Nuestro prota le dice que espera aprender mucho de él una vez más. Gil le pide que deje de hablar así, pues si continúa, no pasará por aventurero. Lisel lo comprende, entonces le pide que le enseñe muchas cosas. Gil le comenta que eso tampoco le queda. Cambiando de tema, le señala en una dirección donde hay una rata. Lisel se sorprende de su vida, pero también de lo enorme que es la rata. Gil explica que es una rata de la pradera, un monstruo, y si mata a 10 ese día, completarán la misión, pero como son muy rápidas, deberá ser cauteloso. Esto último nuestro prota no lo escucha e invocando una arma mágica acaba con la rata. Gil le pregunta si acaso no puede pasar un solo minuto sin asustar a la gente. Lisel se disculpa preguntando si acaso se asustó. Gil contesta diciendo que cualquiera se sorprendería si de pronto aparece una cosa así y dispara. Lisel le pregunta si en ese mundo las pistolas disparan balas de plomo. Gil se lo confirma y menciona que son muy difíciles de usar. Ante esto, Lisel le comenta que la suya es diferente. Viendo cómo pone la pistola en su cabeza, Gil pone su mano. Sin embargo, no recibe daño al dispararse. Lisel le explica que las balas de esa pistola no son de plomo, sino mágicas. Se lo demuestra acabando con otras 2 ratas y así continúan con la misión. Al terminar vuelven al gremio y eligen otra misión. Ven una que trata sobre recolectar objetos hasta el 5º nivel del laberinto para una tal coleccionista de los laberintos y que para ello requiere certificado de valoración, teniendo como recompensa base 10 monedas de plata. Gil le comenta que su rango es apropiado para llegar hasta el 5º nivel y con esas condiciones la recompensa es buena. Siendo ese el caso, Lisel decide tomarla. Va con Stud y se sienta mostrando la misión, mientras el pelinegro hace el registro de la solicitud. Le pide saber si tiene alguna pregunta. Lisel cuestiona si de verdad sirve cualquier objeto. Stud se lo confirma, explicando que mientras sea algo que solo se encuentre en el laberinto, todo sirve. Esto le parece perfecto a Lisel, entonces le pregunta por lo que están haciendo los demás en ese lugar. Stud revela que encontraron un nuevo laberinto hace unos días, así que planean atravesarlo, y al parecer ha sido muy difícil para ellos, siendo que últimamente pasan horas así. Gil pregunta de qué le sirve quedarse mirando la mesa en silencio. Stud aclara que lo difícil no han sido los monstruos, sino los acertijos, pues se dice que está lleno de acertijos muy complejos y quieren resolverlo cuanto antes. Gil comprende que están buscando el bono por completar el laberinto. Lisel pregunta a qué se refiere, así que Gil le explica que es una recompensa que da el laberinto solo al primero que logre completarlo. Stud menciona además que, como ser los primeros en lograrlo influye en el rango, casi no hay aventureros que acepten trabajos. Le dice a nuestro prota que si le interesa, podría echarle un ojo a esas mesas, ya que tiene el primer criptograma que aparece. Lisel le pregunta su opinión a Gil, pero este le comenta que ni se le ocurra, ya que está decidido el lugar a donde irán. Siendo así, con el registro listo, ya se estaban por ir, pero Lisel siente curiosidad y le pide un momento para echar un vistazo. De esta manera se acerca a un rubio y al leer sus notas, susurra que son números de un idioma muy antiguo y están muy bien ordenados. Dicho esto, se va. El tipo se queda confundido. Sus compañeros le preguntan si acaso le robó información. El rubio contesta que no, sino al contrario. Pasando con nuestro protagonista, los vemos caminando en el bosque. Lisel no puede evitar pensar en esas letras antiguas, pues las conoce muy bien. Intrigado, se pregunta si ese mundo es el pasado o el presente del suyo. Tras varios minutos, llegan hasta el laberinto. Gil abre la puerta e ingresan. En el interior, Lisel anda caminando sin preocupación, buscando aquellos artículos. Gil le comenta que es totalmente al azar y solo les queda más que caminar. Lisel pregunta si hay un jefe en el nivel más profundo. Gil se lo confirma, pero deja en claro que no es fuerte. De pronto una flecha sale disparada. De inmediato Gil protege a nuestro prota. Este último le pregunta por qué cree que se haya activado con él. Gil contesta que no sabe, pero igualmente debería tener más precaución al caminar por ese lugar. Al bajar por unas escaleras llegan hasta una habitación la cual tiene 2 cofres. Gil le comenta que tuvo mucha suerte que aparecieran en el 2º nivel. Nuestro prota abre uno y encuentra algo inusual. Van con el tasador del comienzo, le entregan 2 peluches y
Gil le pide su opinión con respecto al precio que le pondría. El tipo vacila y termina diciendo que no valen mucho, pero que él podría comprárselo. Lizelle le comenta que no gracias y solo le pide un certificado por su valor como objeto del laberinto. Pensando en cómo debería entregarlo, se le ocurre envolverlo en papel de regalo y con un moño. Es así que en la noche vemos los regalos en la recepción del gremio y a Stud cuidándolos. Al mismo tiempo en su cuarto, Lizelle le habla a Gil sobre los tipos de la mañana, esos a los que ayudó con el criptograma. Mientras hablaban de ellos, es que justo los susodichos aparecen frente al hospedaje. Ahora los vemos reunidos. El líder del grupo se presenta como Ike y le pide ayuda a nuestro prota para avanzar a la siguiente etapa del laberinto. Lizelle les pide el 50% de la recompensa por completo, cosa que le parece absurdo al tipo. En ese caso, nuestro prota le recuerda que él no gana nada si solo los ayuda. Dejan claro que si quiere mañana mismo puede ir al laberinto en persona. Al escuchar esto, Aang se pone nervioso, así que acepta darle la mitad. Al día siguiente, mientras nuestro prota dormía, Aang y su grupo entran a su habitación con autorización de Gil. Lizelle le pide la nota. Entonces, tras leer todo, le pide que se acerque. Casi dormido, le explica lo que deberá hacer, así que el rubio se pone a anotar como loco. Sin embargo, nuestro prota termina durmiéndose. Más tarde, Lizelle y Gil se encuentran en el gremio viendo los trabajos disponibles. Lizelle nota que hasta ahora nadie ha solicitado guardaespaldas. Gil le comenta que ni se moleste, ya que necesita ser rango C para aceptar esos trabajos. En eso aparece Stud pidiéndole a nuestro prota un momento, pues la persona que solicitó el trabajo del otro día vino y desea conocerlo, ya que tal parece quedó tan complacido con lo que le dio que quiere agradecerle en persona. Nuestros protas lo acompañan. De este modo los vemos esperando en una habitación privada. De pronto un rubio bien vestido entra a la habitación. Al ver a nuestro prota, este supone que se confundió. Sin embargo, Stud le avisa que no. Nuestro protagonista lo saluda y se presenta como la persona que aceptó su solicitud. El tipo se asombra, mencionando que nunca antes había visto un aventurero como él. Lo invita a sentarse y se presenta como Rey, un vizconde y encargado de la policía militar. Yendo directo al grano, le hace saber a nuestro prota que está profundamente agradecido por darle la oportunidad de ver unos objetos tan bien envueltos. Tomando un poco del té, deja una moneda de oro en la mesa y le pide que lo tome como pago por su emoción. Lizelle también toma el té y dejando la taza encima de la moneda, le comenta que acepta el pago extra. Rey ve esto y levantándose le da la mano diciendo que le gustaría que se llevaran bien. Lizelle se lo agradece, pero considera que es demasiado para un aventurero de rango F. Rey aclara que no se refiere a eso. Tocando su pecho, le dice que simplemente le gustaría ser su amigo a nivel personal. Siendo ese el caso, Lizelle acepta. Notamos como el rubio revela una mirada extraña. Le dice a nuestro prota que le gustaría invitarlo uno de esos días a su casa para mostrarle su colección y sin más se despide. Estando a solas, Lizelle le comenta a Gil que tal parece con eso último se despejó de las sospechas que tenía de él. Gil le pregunta cómo está seguro, a lo que Lizelle señala su pecho y le dice que lo revisó antes de irse. Así pasamos con Rey, el cual viendo su mano menciona que nuestro prota no se alteró y tal parece tampoco le tuvo una pizca de miedo, algo que le parece perfecto para partir por forjar amistad con él. En la noche Lizelle y Gil se encontraban bebiendo. El prota menciona que Aang y su grupo lograron ser los primeros y él salió ganando. Le pregunta a Gil si esa cantidad se considera mucho. Gil le comenta que solo le alcanzaría para comprar equipamiento de un rango superior al suyo. A todo esto Lizelle le pregunta por qué es de rango B. Gil contesta que le gusta trabajar solo. Sin embargo, Lizelle no le cree. Sin más remedio, Gil le comenta que los aventureros rango A para adelante suelen tener más contacto con los nobles y eso significa tener que comportarse acorde a ellos, algo que se le hace fastidioso. Lizelle comprende. Entonces, viéndolo beber su vino, le entrega su paga del mes y también una cantidad extra como reserva, pues le gustaría que lo ayude la próxima vez que necesite algo. Dicho esto, estaba por beber su bebida. Sin embargo, Gil lo detiene, haciendo que la derrame. Lizelle le pide que lo suelte. Al ver que no le hace caso, se lo pide amablemente, advirtiendo no querer ordenárselo. Aclara que no quiere atarlo, pero al decir esto, Gil lo sujeta de la ropa y deja en claro que eso es algo que él decidió por su cuenta, porque es lo que quiere, así que no tiene por qué meterse. Aclarando esto, se sienta y le devuelve su dinero, pidiendo como única cosa que no la aburra. Lizelle sonríe y promete esforzarse para estar a su altura. Al día siguiente vemos a Lizelle y Gil en un carruaje. Gil nota que el cochero es muy servicial y
imaginando que también confundió a Lisel con un noble. El prota tampoco lo culpa, sabiendo que van en dirección a la mansión. Aquí vemos lo que pasó unas horas antes. Mientras Lisel y Gil estaban en el gremio, un aventurero le pregunta a otro si era verdad que la estocada formó un grupo, y ahora están viendo que sí. Mientras Stud escribe un documento, le pregunta a Lisel si está seguro de esto. Él le contesta preguntando si acaso no le parece bien. Stud afirma que sí, pero no se opondrá a lo que haga, y cuando mira fijamente a Gil, este le pregunta si acaso piensa que ya se encariñó. Stud contesta que él no dijo nada, pero que tampoco lo exponga al peligro solo por ya no ser su guardaespaldas. Gil se hace el desentendido, así que Stud toma la mano de Lisel, mostrando la marca que le dejó en la muñeca. Lisel bromea con que Gil lloró para que no lo deje, luego de darle su identificación. Stud menciona que tiene algo más que darle, una carta que parece estar dirigida a él. Cuando la ve, Lisel sabe que la mandó Rey, preguntando si esto no se considera abuso de autoridad. Stud menciona que como es una carta personal, no pueden rechazarla. Luego de leer la carta, Lisel se la da a Gil. En esta los invitan a su mansión para enseñarle su preciada colección. Como ya los invitó, Lisel piensa ir, además que tiene curiosidad por su colección de los laberintos, sobre todo porque él nunca le ha salido nada bueno. Stud les comenta que puede llegar con el servicio de carruajes del distrito central, además que pueden ir hoy, ya que de seguro ese vizconde los hará pasar. Así volvemos al presente. En la entrada un mayordomo los recibe y los hace pasar. En el camino Lisel queda impresionado por la cantidad de cuadros que hay en la sala. En eso ve el cuadro de un dragón verde que llama su atención, hasta que llega Rey, agradeciendo que hayan venido para ver su preciada colección, además de querer que los tres sean buenos amigos, pidiendo que lo traten como si fuera uno más de ellos. Lisel lo intenta, pero sigue siendo muy formal, aunque a Gil le sale más natural, diciéndole a Rey que es un fastidio. De este modo comienzan con el recorrido. Lisel pregunta si todo esto son objetos del laberinto y si la gente de los cuadros son personas reales. Rey contesta afirmando que sí lo son y los puede ver como registros del laberinto. Para Gil solo son objetos indeseados por los aventureros, incluso los dejan tirados aunque les salga algo. Para Rey es lamentable, ya que algunos valen más que muchas joyas, aunque también hay cuadros que valen mucho por aquello que retratan, como algún jefe, un misterio del laberinto o a Lisel y Gil, mostrando que les dedicó un cuadro. Lisel destaca lo bien que salió Gil en ese retrato. El pelinegro le pide que guarde silencio. Entonces Rey habla mencionando que le costó una fortuna. Lisel se acerca para apreciar la pintura y comenta que tal parece, los aventureros fuertes son muy populares. Rey afirma esto diciendo que la fuerza es importante, pero no tanto como una buena apariencia, ya que incluso las damas se pelean en la subasta. Bastante apenado, Gil les pide que cubran esa cosa de una vez. Lisel agradece que no se valore por el carácter, de lo contrario nadie querría a Gil. A todo esto se pregunta si algún día habrá un cuadro suyo, aunque también le da algo de miedo pensar que pueda caer en manos de un desconocido. Rey le asegura que si alguna vez llega a tener uno, pagará lo que sea para conseguirlo. Mencionado esto, le entrega una carta. Lisel le pregunta la razón, a lo que el rubio contesta diciendo que es un amuleto para cuando visiten Marcade. Lisel duda en si aceptar, ya que no cree que un aventurero de su rango llegue a tener esa oportunidad. Rey le garantiza que llegará el momento. Siendo así, Lisel acepta su presente. Ya dejando esto de lado, van a ver su colección completa. En un nuevo día vemos a nuestro protagonista caminando en la ciudad. La gente lo saluda educadamente dirigiéndose a él como señor noble. Al principio Lisel aclara que no lo es, pero se cansa y termina aceptándolo. Tras esto llega a la tienda del tasador. Este lo felicita por haber creado su grupo. Lisel se lo agradece. Entonces, dejando esto de lado, saca un artefacto y le pide que lo evalúe. El pelicastaño lo hace, notando que es un reloj de arena infalible, un artefacto que no ve afectado pese a ponerlo en cualquier posición. Lisel lamenta que no le salgan objetos propios de un aventurero. Para George este no es el caso, pues le parece fabuloso poder ver nuevos artefactos. Lisel, con aquella confianza de siempre, le acaricia la cabeza adulándolo. Mientras ve otros objetos, le menciona que hace unos días un coleccionista le mostró su colección de cuadros, así que le gustaría saber si los traen seguido a su tienda. George le revela que sí. Entonces Lisel le menciona que vio un cuadro de Gil, el cual parecía ser muy costoso. George se asusta de solo imaginarlo posando, pero al ver la cara de Lisel, se pone a pensar en cómo sería en un cuadro. A todo esto, Lisel le pregunta si no compra los cuadros que evalúa. George contesta que sí lo hace. Después de todo, tiene un distribuidor. Lisel le pregunta qué es eso. Entonces George le explica que existen tiendas especializadas en cuadros de los laberintos, pero se encuentran en Marcade. Lisel nota que
ese lugar queda muy lejos. Al verlo pensativo, George le pregunta si planea ir a ese lugar. Ante esto, Lisel le pide saber por qué le intriga. George revela que su abuelo vive allí y de pronto irá a visitarlo. Por ello, si planean ir a ese lugar, le gustaría que lo escoltaran. Lisel deja en claro que nunca trabajó como escolta, así que considera que lo mejor sería que se lo pidieran a alguien con más experiencia. George agacha la cabeza y con mucha vergüenza le comenta que los quiere a ellas. Por ahora, Lisel no acepta, pero promete que lo hablará con Gil para llegar a un acuerdo. Dicho esto, se va. Estando solo, George suspira de alivio, diciendo no creer que Lisel solo sea una persona amable. Ahora volvemos al gremio. Lisel le cuenta a Stud que el chico de la tienda enviará una solicitud para ellos pronto. Stud reconoce que se refiere a George, ya que a veces piden su ayuda para evaluar objetos del laberinto. Todo empezó cuando el gremio le pidió ayuda a su abuelo. Este era famoso por hacer evaluaciones precisas, hasta que trajo a George de niño. Cuenta que a esa edad ya tenía grandes habilidades evaluando. Como él y Stu tenían la misma edad, hablaban de vez en cuando, aunque aclara que no eran amigos. Dejando esto de lado, habla de su viaje a Marse y si piensa sentarse ahí. Lisel contesta que solo hará turismo ya que no conoce el lugar. Stu sabe que no se verán por un tiempo y le pregunta si aceptará algún trabajo hoy. Como Lisel contesta que no, Stu le pide que lo acompañe durante su descanso a un local que sirve un delicioso café, propuesta que Lisel acepta con gusto, aunque los compañeros de Stud se le quedaron mirando extraño. Ya en el local, Lisel le pregunta a Stud si no suele tomar descansos. Este contesta que si no está cansado no ve la necesidad de hacerlo y le pregunta si fue impertinente hablarle de algo que no fuera trabajo. Lisel contesta que no y de hecho lo alegró. En eso Stud nota que el moretón de su muñeca ya no está. Lisel menciona que Gil no lo apretó en serio. Stud menciona que le habría gustado ver a la escolta llorando para que no lo deje. Esto le hace gracia a Lisel y menciona que el café está muy bueno, hasta que otros aventureros llegan buscando al prota. Por ser el tipo que se alió con Gil, le avisan que si está pagando por estar a su lado, que mejor lo olvide. Todo el local se queda en silencio hasta que Lisel se levanta. Este pide que hablen de eso afuera, disculpándose con Stud por esto, pero fríamente contesta que quiere pasar su tiempo con Lisel. El prota menciona que pueden venir otro día, pero para Stud tiene que ser ahora y hará lo que sea con tal que se quede aquí. Los aventureros se molestan por ser ignorados y golpean la mesa bromeando con que son muy buenos amigos. Stud contesta que sí, son muy cercanos y si los sigue interrumpiendo acabará con su vida, congelando su brazo. Advierte que si no lo derrite rápido perderá su mano y así hace que se vayan. Lisel le menciona a Stud que no debería hacer cosas tan peligrosas, no porque vaya a odiarlo, sino porque le preocupa. Ahora fuera de la ciudad, Stud le avisa a George que vuelva cuanto antes y le da un golpe en la cabeza por no saber contestar, bromeando con que solo creció en estatura. Ahora con todos en el carruaje, Stud pide que se cuiden y Lisel contesta que volverán pronto. Durante el camino, George menciona que Stud siempre es un poco sarcástico con él. Lisel le comenta que eso se debe a que se llevan muy bien. A todo esto destaca lo cómodo que es su carruaje. George se lo agradece, pero entonces Lisel le pregunta si realmente lo necesita, pese a tener magia espacial. El pelicastaño explica que hay muchos materiales y herramientas que rechazan todo tipo de magia. Lisel se muestra interesado al escuchar esto, así que le pide que se lo muestre uno de esos días. Disfrutando ahora de la brisa, Lisel destaca lo relajante que se siente. Gil comenta que eso no es para nada bueno. Bostezando menciona que eso no agudiza tus sentidos. Lisel pregunta si acaso lo dice por eso de sentir presencias, aquello de lo que siempre habla, pero que él no puede sentir. Gil menciona que se debe a la costumbre. Para lograrlo debería pasar un tiempo en un sitio en que si no la siente, muere. A todo esto nota una pequeña puerta en el techo. Le pregunta a George si la puede abrir. Este contesta que solo deben empujarla. Siendo ese el caso, Gil le ordena seguir conduciendo y no asustarse. George no comprende a qué se refiere. Sin embargo, en ese momento aparece un grupo de hienas verdes. George se pone un poco tenso. Sin embargo, Lisel lo tranquiliza, prometiendo que ellos se encargarán. De este modo sale por el techo, o bueno, eso intentaba, puesto que no puede ni escalar, así que le pide ayuda a Gil. Este le ofrece su mano. Lisel la pisa y se ayuda para subir. Ahora estando en el techo le pregunta a George si a sus caballos no les asustan los ruidos fuertes. El pelicastaño contesta que no. En ese caso, Lisel no se contiene y sacando su arma mágica, dispara con una precisión que acaba con todas las hienas al instante. Sin más, piensa volver adentro, pero al notar la altura se pone nerviosa. Gil lo molesta preguntando si acaso ahora es una damisela. George por su parte se cuestiona si acaso lo de hace un momento era una pistola, imaginando a nuestro prota
rota con una, supone que eso sí podría costar una fortuna. Cuando anochece se detienen para acampar. Judge está cocinando y Lizelle quiere ayudar, sin embargo le comenta que no hace falta, preguntando si hay alguna comida que le desagrade. Lizelle contesta que come de todo y le comenta a Gil que Judge es muy hábil cocinando. Por este comentario Gil deduce que Lizelle nunca cocinó, mientras que él sí, al menos para no morirse de hambre. Viendo cómo Judge los atiende, Lizelle menciona que de acostumbrarse a esto, no podrá aceptar ser escolta de nadie más. Gil opina lo mismo. En eso ven como Judge saca los platos de su caja. A Lizelle esta magia le parece fantástica. Gil le pregunta si en su mundo no había. Gil contesta que no, y no quiere ni pensar qué haría sin ella cuando vuelva. Finalmente la comida está lista. Esto los deja asombrados, ya que sacó tanta comida usando solo una sartén. Cuando se disponen a comer, Judge nota la forma tan elegante con la que Lizelle come. Este lo elogió por su comida y pide que se sienten para comer juntos. Luego de esto hablan de hacer guardia para evitar a bandidos o monstruos. Judge se ofrece, pero como ya condujo el carruaje no lo permiten. Lizelle se ofrece a hacer guardia primero, ya que no le cuesta despertarse, aunque Gil podría hacer guardia solo. A Lizelle no le gustaría. Dicho esto, Judge y Gil dormirán. Lizelle les desea buenas noches. Gil le comenta que avise si pasa algo, pero advierte que si no duerme bien no cambiará de lugar. Luego de esto, Lizelle ve las estrellas y lee su libro hasta que lo termina. Pasando un rato va a ver a Gil. Este despierta fácilmente. Lizelle le pregunta si acaso no durmió y contesta que le cuesta dormir afuera. Antes de cambiar, Lizelle le da su libro y se acuesta para dormir. Cuando amanece, Judge despierta y se asoma a ver a Lizelle. Al ver cómo luce dormido, piensa en contárselo a Stud, aunque de seguro va a golpearlo. En eso, por curiosidad, va a tocar su cara, hasta que Gil aparece preguntando qué hace. Como se le hace extraño que no saliera estando despierto, vino a ver. Judge explica que no es lo que parece y Lizelle despierta, viendo con cara de confusión a todos. Luego de esto siguen su camino, hasta que Judge avisa que ya pueden ver la ciudad. Al llegar a la entrada ven una fila de carruajes. Judge menciona que hacen eso para la inspección para entrar. Lizelle comenta también que el señor de esas tierras pasó de la pobreza a la riqueza. Judge contesta que sí, agregando que cuando el país solo era conocido como una ciudad mercante, el abuelo del actual señor recibió un título nobiliario porque el señor de aquella época lo adoptó. Gil se sorprende de que Lizelle sepa tanto de historia. Nuestro prota le dice que es porque leyó muchos libros. Menciona también que, al parecer, el antepasado del actual señor solía ser un comerciante, era muy respetado por la gente, conocía a fondo toda clase de negocios y en su propia generación se volvió uno de los mercaderes más ricos del país. Luego invirtió grandes sumas de dinero en la ciudad y revitalizó el comercio cada vez más. Gil asume que el señor de la época fue un inútil. Judge contesta que no sabe, pero escuchó que el antepasado del actual le tenía mucho respeto. Lizelle supone que por eso fue que ese noble lo adoptó, pues que aún hoy los comerciantes le tengan confianza demuestra lo hábil que era como comerciante y gobernante. Judge agrega que, sin embargo, no saben si es porque está ocupado, pero el señor actual no aparece en público, así que nadie sabe cómo luce, pero escuchó rumores que dicen que a veces recorre la ciudad de incógnito. En eso su conversación se ve interrumpida por la fila. Es su turno y tienen que avanzar. Ya luego los vemos en la ciudad. Judge pregunta si tienen hospedaje. Lizelle contesta que todavía no. Siendo así, Judge ofrece la casa de su abuelo. Lizelle lo rechaza, alegando que no quiere importunar y que buscarán un hospedaje. Judge insiste mencionando que no puede permitir que se hospeden en una posada de mala muerte. Pese a ello, nuestro prota rechaza su oferta. Sin más opción, Judge le entrega una tarjeta con su nombre y la compañía con la que podrán conseguir una habitación. Lizelle duda, sin embargo al final lo acepta, marchándose así, mientras Judge le grita que no puede aceptar ser escolta de ningún otro carruaje. De este modo vemos a nuestro prota pasear junto a Gil. Este último le reclama por siempre hacer lo que Judge le pide. Lizelle no contesta, pues ahora se encuentra rodeado de comerciantes que intentan convencerlo para invertir en sus negocios. Lizelle se muestra interesado en ello, pero el pelinegro se lo lleva a la fuerza. Le sugiere ignorar a esas personas, de lo contrario podría terminar mal. Mientras se alejaban del lugar, unas personas sospechosas los observaban desde la oscuridad. Luego de un rato y tras conseguir una posada, salen a pasear por el mercado. En eso el mismo sujeto de antes los intenta atacar. Sin embargo, Gil es mucho más rápido y lo abate sugiriendo calmarse. El sujeto ignora su advertencia y se levanta maldiciendo a nuestro prota por arruinar su negocio. Lizelle intenta decirle que se equivoca de persona, pero este no le cree, afirmando que él es el único noble que anda dando vueltas en la ciudad. Esto llama la atención de la gente, entre ellos
ellos un pelinegro de buena postura. Cansado de esto, Lise le pregunta el motivo por el cual quebró su negocio. El sujeto contesta que no sabe, pero está seguro que fue él quien arruinó su negocio por tan poca cosa. Ante esto, Lise lo encara diciendo que, si no pudo cumplir con algo que considera tan poca cosa, no debería abrir un local en esa ciudad. Con la serenidad de siempre, le pide que no culpe a los demás. La gente comienza a ponerse del lado de Lisel. Sin embargo, el señor sigue diciendo que él no tuvo la culpa. Lisel contesta que cumpliendo las reglas es como te ganas la confianza de otros, diciendo con una sonrisa que no está hecho para ser un comerciante. El señor se molesta por esto y se lanza para atacar. Lisel le pide a Gil que no lo lastime, así que le tira su espada y lo somete contra el suelo. La gente aplaude tremenda habilidad. Lisel nuevamente le comenta que no es él a quien busca, enseñando su tarjeta de gremio. En eso, dos guardias llegan por el escándalo. El pelinegro de antes se va. Uno de los guardias le pide un minuto a Lisel, pensando que es un noble, pero este contesta que deja el resto en sus manos y se va. De camino, Gil le pregunta qué estaba tramando. Lisel revela que armó ese escándalo a propósito, y vemos cómo siguen al pelinegro de antes. Lisel lo detiene para hablar, pero este contesta que está ocupado. El albino menciona que trajo una carta a su nombre, pero sigue sin hacerle caso. En ese caso, Lisel pide que los invite a comer, ya que intentaron matarlo por confundirlo con él, y con esto el pelinegro acepta. Y en otro lugar, Lisel comenta que es un honor conocer al conde, pero este lo detiene, pues sabe que no quiere que lo llamen así, pidiendo que lo llame Shadow y preguntando quién es él. Lisel dice que es un simple aventurero. Shadow reconoce a Gil como la estocada, comentando que aún estando en grupo no se ha ablandado para nada. Dejando esto de lado, quiere hablar del tema. Sin embargo, Lisel se distrae con lo rica que está la comida, e incluso Gil pide otra botella. Shadow le pide que vayan al grano, y entonces Lisel le enseña la carta, pero no reacciona hasta que ve el sello que tiene. Shadow le pregunta cómo se congració con él. Lisel cuenta que aceptó un trabajo en los laberintos y le gustó que le enviara los objetos envueltos. Para Shadow, Ray es un verdadero tonto. Se pregunta si aceptó que Lisel esté a su lado o realmente lo considera importante. De cualquier forma, imagina que quiere que se lleven bien con Lisel. Esto lo confirma leyendo la carta, donde Ray le avisa que no lo vuelva su enemigo. Con esto deduce que Lisel no es un simple aventurero y le pregunta cómo supo que era el conde. Lisel contesta que por su apariencia, ya que el libro que leyó le contaba sobre alguien idéntico a él. También lo supo por el escándalo. Al principio miraba de lejos, pero cuando hablaron de él se acercó. Por si no es suficiente, vio que Shadow fijó su mirada en él y se acercó porque estaba preocupado por Lisel. Todo esto lo llevó a descubrir quién era y a acercarse para darle la carta. Aunque Shadow sabe que hay algo más, Lisel revela que quiere hacer turismo en Mercade y por unos 4 días, y le habló para que lo invite a comer en su primer día, y dicho esto se despide agradeciendo. Viendo nuevamente la carta, le comenta a Ray que no necesita que se lo diga. Justo en eso llega la mesera entregando la cuenta. Cuando la ve, aplasta el papel de la furia. Por otro lado, nuestro prota y Gil regresaban a casa. El pelinegro notó aquella provocación. Le pregunta si pasa algo. Lisel contesta que solo pensó que debía causarle un gran impacto para que lo recuerde nada más. A todo esto le pregunta si no cree que es peligroso que el señor del reino ande paseando solo. Gil aclara que tiene a alguien con él. Esto sorprende al prota, quien le pregunta si era fuerte. Gil contesta que no sabe. En eso George aparece y los soldados de la mañana. Nuestro prota se acerca y le pregunta qué hace allí. El pelicastaño le comenta que se enteró que lo atacaron, ya que la policía fue a su casa. Lisel se disculpa por las molestias. Dicho esto, le pregunta a los policías si hubo algún problema como para que lo buscaran hasta estas horas. El de cabello claro contesta que no, solamente necesitan confirmar la versión de ambas partes. Siendo así, Lisel les entrega su tarjeta de aventurero y explica el malentendido con aquel comerciante. Habiendo aclarado esto, el policía le devuelve su tarjeta. Lisel lo agradece, pero destaca el hecho que lo estén buscando hasta estas horas, considerándolo algo inadecuado. Judge intenta intervenir, sin embargo Gil lo calla, pues ambos entienden la situación. Lisel empieza a confrontar con comentarios certeros. Les pregunta por qué tenían tanta prisa de encontrarlo si ya habían capturado al culpable y ha aclarado la situación. El policía no sabe qué contestar, sin embargo Gil sabe perfectamente que lo hicieron porque podría arruinar su reputación el hecho de que unos aventureros lo resolvieran. En eso el compañero del policía le grita a nuestro prota que deje de quejarse, puesto que solo lo defendieron. Esta actitud molesta a Gil. Lisel le comenta que tal parece es un admirador suyo. El policía rubio se disculpa, pero el otro repite que solo hizo que la estocada lo protegiera. Ante esto, Lisel le avisa que Gil detesta a las personas que mezclan sus emociones
distracciones con el trabajo. Al escuchar esto, el policía se retrocede. Gil, por su parte, anda jugando con Judge. Lisel le pide que lo baje. Al hacerlo, este va hacia Lisel para quejarse. Entre tanto llanto, gira viendo a los policías y les advierte que si intentan hacerle algo a Lisel, jamás se los perdonará. Esto asusta un poco a ambos. Gil se asombra del poder que tienen las palabras de una familia mercante en ese lugar. Lisel, por su parte, le pide a Judge que no diga esas cosas, aunque también se lo agradece, cosa que alegra al pelicastaño. Pero bueno, sin más que decir, le piden a los policías que dejen a Judge en su casa. Estos se despiden y finalmente nuestro protagonista y Gil también se van a dormir. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, comenta la palabra comerciante para saber que has llegado hasta el final. Aquí en pantalla te dejo estos dos videos guapos como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao, chao.